retomando su ofrecimiento de ayudar al poder adquisitivo, los salarios de los trabajadores, y toda vez que el salario mínimo ya tuvo un incremento del 36%, quisiera preguntarle por un grupo de trabajadores que faltan. Me refiero a los pensionados del ISSSTE, quienes siguen percibiendo sus pensiones calculadas en UMAS y no en salarios mínimos de acuerdo a la ley del ISSSTE. Y al último fallo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia en este sentido, recordando que el salario mínimo para este año quedó en 123.22 pesos diarios, mientras que la UMA quedó solo en 86.68 pesos diarios, es decir, 30% menos. Quisiera preguntarle cuál sería su respuesta al respecto, ya que en ocasiones anteriores, algunos también compañeros aquí de los medios, ya le habían preguntado y se quedó en darnos una respuesta habiéndolo consultado con las autoridades correspondientes. Muchas gracias. Y ahora, por último, había comentado también que iba a invitar a la maestra Raquel Sosa para hablar acerca también de los temas de las universidades de bienestar. No sé qué día podría venir, Juan. Vamos a invitarla. Y acerca de lo de las sumas también lo estamos analizando, es un asunto de finanzas públicas, o sea, vamos a ver si tenemos una respuesta sobre eso. Tenemos muchos pendientes porque nos dejaron muchas deudas y muchas decisiones que afectan a los trabajadores, que afectan al pueblo, despidos, esto por ejemplo de las sumas, inclusive el manejo de las pensiones que se tiene que atender, porque al mediano plazo el trabajador puede recibir menos que lo que obtenía cuando estaba laborando. Todo esto tuvo que ver con las reformas neoliberales que se hicieron. Esta reforma de pensiones se hizo cuando el presidente Zedillo y no es que nosotros nos hagamos desatendidos o que no sea nuestra responsabilidad, claro que sí, pero debe de entenderse de dónde surgen todos estos problemas, que los vamos a ir enfrentando en la medida de nuestras posibilidades para que podamos atender lo prioritario, atender a la gente más necesitada, a los pobres, a los vulnerables, primero, y luego ir resolviendo lo demás. Acuérdense de la frase bíblica que utilizó Madero para enfrentar a Porfirio Díaz: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así nos dejó el neoliberalismo al país y así está nuestro pueblo. Entonces tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia poco a poco. Por eso insisto mucho que lo más importante es la transformación, porque si no llevamos a cabo la transformación, si se imponen los reaccionarios,
si se retrocede, si regresamos al horror de las políticas neoliberales, pues ya no vamos a tener posibilidades de que las cosas mejoren, sobre todo en beneficio del pueblo. Lo que está en juego no es solo el vencer ante el coronavirus, no solo es reactivar la economía, lo que está en juego es la transformación de México. Por eso, hablando con claridad, los que no quieren la transformación, los que quieren mantener los privilegios del mismo régimen de corrupción, de injusticias, quisieran que se agravara la crisis del coronavirus. No alcanzan a decirlo abiertamente porque pues su doctrina es la hipocresía. No lo dicen así, pero en el fondo están pensando que qué bueno que nos vaya mal. Afortunadamente no son todos, es una minoría de ambiciosos, vulgares. Lo mismo en el caso de la economía. Quisieran de que se destruyera la economía nacional para decir, ahí está. No funciona el gobierno. Están apostando a eso, se van a quedar con las ganas. Por eso estoy hablando de que es una crisis transitoria y que somos mucha pieza. El pueblo de México tiene muchas fortalezas y vamos a salir adelante. Entonces, ya no se va a regresar a el modelo fracasado. Todo esto que estás planteando, UMAS, yo te agregué lo de las pensiones, pero en general lo de el despido de los trabajadores electricistas, todo eso sí es una herencia, es un saldo, ¿sí?, que nosotros recibimos. La deuda creció en el periodo neoliberal como nunca. Se tuvieron los precios del petróleo más altos que se hayan tenido en la historia desde 1901, que empezó a perforarse el primer pozo petrolero en Ébano, San Luis Potosí. Desde 1901 no se habían tenido precios del petróleo como los que se tuvieron en el periodo de gobierno del presidente Calderón, hasta $100 barril. Imagínense cómo está ahora. Pero aún así, en ese periodo aumentó la deuda pública 200%. ¿A dónde fue todo el dinero? Ahí queda eso.